Bueno, sean bienvenidos todos a un capítulo muy inesperado. Salió muy rápido el tema de la entrevista. Yo lo tenía pensado para hacer dentro de unos días, pero nada, no importa y lo hacemos ahora. Hoy tenemos a un invitado de Argentina nuevamente, a un señor muy especial, el señor Juan Carlos Monedero, católico, argentino, padre de familia. Ahora, antes de transmitir, me mostró ahí a su hijita y le mandamos un saludo a toda la familia. Le decía, si quieren ver esto, 39 años actualmente, licenciado en filosofía y autor de 5 libros, que si querés después me pasás los nombres de los libros y yo lo pongo en un comentario fijado, ¿te parece? Muchas gracias, sí, adelante. Docente y fundador de la Academia Catena Áurea, ¿no? Así. En definitiva, es una persona que se dedica a realizar análisis políticos y ha tratado mucho en los últimos días, en los últimos tiempos, el tema de la nueva derecha, algo que se está gestando desde hace un tiempo, lo cual llama profundamente la atención, porque básicamente se proclama como una especie de alianza entre conservadores. No, perdón, me interrumpieron ahí en mi casa. Una alianza entre conservadores, liberales, patriotas y soberanistas, ¿no? Diría, por ejemplo, Agustín Laje, ¿no? Un ideólogo de los más importantes de esta nueva derecha. Bueno, si usted quiere, puede comenzar dándole a conocer a las personas que no tengan muy definida lo que es la nueva derecha, qué es la nueva derecha en sí, porque el término no es nuevo. Hay autores europeos, justamente, que utilizamos el término por primera vez. Alain de Benoit, que es francés, justamente tiene un libro llamado La Nueva Derecha. Bueno, tiene varios libros como El pensamiento político que rompe barreras, más allá de la izquierda y la derecha. Es un concepto que se ha venido tratando desde hace un tiempo. Me parece que esta nueva derecha que se está gestando acá en Hispanoamérica toma prestado ese término. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Juan, yo los conocí a ustedes de Resurgir Nacional y los conocí especialmente a través del intelectual uruguayo Bruno Acosta Pastore. Y tengo muy presente el intercambio que ocurrió entre Nicolás Quintana, el número 1 de la Libertad Avanza en Uruguay, y Bruno Acosta Pastore. Así que, primero que nada, para mí es un gusto estar aquí con ustedes hablando de estos temas tan importantes y rodeado o de alguna manera acompañado de personas de la talla intelectual de Bruno y de la, digamos, de una manera impronta mediática que seguramente Nicolás Quintana alcanzará en estos días como cabeza de Libertad Avanza en Uruguay. Primero que nada eso. En segundo lugar, para responder a tu pregunta, la nueva derecha es una articulación. Es una articulación de distintos grupos que se caracterizan por su rechazo a la izquierda, al marxismo, al progresismo, a la socialdemocracia, al feminismo y a las causas sociales, culturales, económicas y políticas que este grupo representa. Ahora bien, lo que nosotros queremos plantear, y ya no como una teoría que no vivimos, sino como algo que estamos viviendo en la Argentina, es lo que hay detrás de esta nueva derecha, ¿sí? Porque la nueva derecha empezó como algo inocente, reenviando videos de debate sobre el aborto y termina con un presidente anglo-sionista en la Argentina, que es Javier Milei, en lo que llamamos la Casa Rosada. La Casa Rosada es el departamento del Poder Ejecutivo en Argentina, la Casa Blanca en Estados Unidos, la Casa Rosada en Argentina, ¿sí? Entonces, eso que empezó de una manera muy simpática, muy efectista, donde veíamos debates, donde habían distintos integrantes y jóvenes que discutían con los zurdos, los feministas, la izquierda, y le planteaban argumentos y los ponían contra las cuerdas. Bueno, todo eso en realidad no era inocente, formaba parte de un plan político que buscaba instalar a un presidente en la Argentina que fuese afín, ¿sí?, a determinadas ideologías y a determinados intereses, algunos
intereses estatales extranjeros y algunos intereses privados extranjeros, pero siempre intereses contrarios a la Argentina. Y lo estamos viendo. Entonces, en la nueva derecha hay distinto tipo de personas y de motivaciones y pulsiones que los mueven a actuar y a andar. En algunos habrá ingenuidad, desesperación política, candidez, falta de experiencia, y eso es un pasto bastante apto para la manipulación. Cuando vos no tenés experiencia, sos fácilmente manipulable por aquel que tiene, ¿sí? Si a vos te venden la idea de que no, bueno, tenemos algunas diferencias, pero nos ponemos todos juntos contra la izquierda, y bueno, eso puede parecer hasta magnánimo, ¿no? Pero en el fondo, la cuestión de política es quién manda, ¿sí? Porque si el liberalismo es una ideología condenada por la Iglesia, es una ideología dañina para las soberanías territoriales, es una ideología injusta que produce crueldad y que lastime, que lesione el bien común, entonces, o los liberales mandan y los católicos, los patriotas, los soberanistas son conducidos, o mandan los católicos y los liberales son conducidos. La experiencia indica que no. Por eso acá falta un baño de realismo. Cuando la nueva derecha se pone a articular católicos, liberales, conservadores, libertarios, la verdad es que los que mandan son los que ponen el dinero. Los que ponen el dinero no son católicos y no empujan ideologías, doctrinas católicas. Los que ponen el dinero empujan ideologías libertarias, liberales, economicistas e intereses sionistas. Por lo tanto, por decirlo así, permitime un término poco académico, los que cortan el bacalao son los liberales. Entonces, si vos te unís a los liberales, la cabeza va a ser liberal. Y vos, católico, vas a tener que oír a la saga de ellos, aceptar todo lo que ellos digan, o abrirte. Bien. Entonces, estamos en esa disyuntiva, Juan. Esto como primera introducción a responder a tu pregunta. Y me gustaría poder interactuar con vos, entonces cierro mi respuesta aquí y te escucho a vos tu repregunta o tu comentario. Yo te quiero hacer un comentario justamente con el tema de, bueno, lo que vendría siendo justamente la idea de una alianza, ¿no? De alianza entre liberales con conservadores, ¿no? En un momento uno piensa que esto es contradictorio en sí mismo, porque en esencia, filosóficamente hablando, un liberal y un conservador justamente podrían estar en las antípodas, porque, bueno, en definitiva un conservador intenta conservar, mientras que un liberal no necesariamente debe tener por qué conservar ciertas estructuras sociales, económicas o culturales. Justamente por eso es un liberal, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿no? Para la gente que quizás no pueda tener mucho conocimiento sobre este tema, ¿es realmente coherente una alianza entre un conservador y un liberal? ¿Un liberal realmente liberal? Primero hay que definir las palabras, ¿sí? Porque la palabra liberal puede tener distintos sentidos, y aquí nos va a escuchar gente de Uruguay, de Argentina, de otras partes de Hispanoamérica. Lo que no es coherente es una alianza entre elementos antagónicos, porque esa alianza solamente puede ser una alianza que dure poco tiempo, una alianza que sirva para resistir un mal, no para proponer algo, y una alianza basada en la excepción, ¿sí? Esto hasta es bíblico, ¿no? Nuestro Señor dice, un reino dividido no podrá subsistir. He visto que referentes libertarios en Uruguay utilizan las escrituras para justificar la ideología libertaria, ¿no? Entonces te dicen que Dios es libertad, que Dios no se impone por la fuerza, y que el Estado, como coercitivo, cuando intenta presionarte para que pague los impuestos, conceptualmente ese Estado sería anticristiano. Bueno, si fuese así, entonces habría que ver por qué nuestro Señor manda a pagar los impuestos, ¿sí? Cuando Jesucristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eso es una respuesta
a la pregunta de si hay que pagar impuestos al César. Con lo cual Jesucristo mismo dice que hay que pagarle impuestos al César porque eso le corresponde. Y dice, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Está en las Escrituras. Pero no fue la única vez. No solo Jesús dijo que hay que pagar impuestos, sino que además Jesús pagó impuestos para no escandalizar a la gente. Está en las Escrituras, que San Pedro le hace una pregunta, Jesús dice, esta gente que no entiende, bueno, pero sin embargo, para no escandalizarlos, y realiza un pequeño milagro. Manda a San Pedro al mar, San Pedro tira la caña y dice, vas a encontrar un pez, ábrelo y encontrarás en la boca del pez una moneda, paga por ti y por mí. ¿Sí? O sea que Jesús realiza un pequeño milagro y paga impuestos. Y también San Pablo habla del pago de impuestos en las Escrituras. De manera tal que no se puede sostener que conceptualmente el pago de impuestos es algo contrario al Evangelio o al cristianismo. No, lo que es contrario al Evangelio son que esos impuestos sean excesivos. Ahí ves otra discusión. Aceptamos que los impuestos conceptualmente son buenos, pero pueden ser excesivos, pueden ser inequitativos, pueden ser injustos. Un impuesto puede ser demasiado para un sector que está empezando recién en su actividad económica, demasiado poco para un sector que ya está acomodado, y ahí me encantaría tener una discusión. Aquí, por ejemplo, te voy a contar algo. Hay la empresa Mercado Libre, que seguro tú la conoces, ¿sí? Bueno, Mercado Libre, te voy a contar algo. El fundador, Marcos Galperín, parece ser que, según versiones periodísticas, tiene radicada la empresa en Uruguay, con lo cual paga menos impuestos. La empresa, la actividad principal de la empresa es en Argentina. Los camiones son en Argentina, la logística es argentina, los contratos laborales son argentinos, la mayoría de sus empleados viven en Argentina, la empresa fue fundada en Argentina, pero figura con domicilio en Uruguay. Con lo cual, Marcos Galperín paga menos impuestos. Entonces, ahí nos podríamos plantear si es justo que una empresa que tiene el grueso de su actividad en Argentina no pague todos los impuestos que debería pagar como corresponde. Esa sería una linda pregunta para hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay empresarios que no pagan impuestos, hay mayor déficit fiscal. Y por lo tanto, hay menos recursos en el Estado para pagar las jubilaciones, para pagar los sueldos a los profesores, para pagar los sueldos a los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una pregunta para hacer. Lo mismo, uno puede entender, y está bien, esa es una política de Estado que yo haría, y que desde la doctrina social de la Iglesia está totalmente validada, es decir, una empresa chica cuando estaba empezando, no la maten a impuestos, porque si ustedes graban la actividad de esa empresa tan pequeña con muchos impuestos, la empresa nunca puede generar el músculo económico para despegar sus alas. ¿Sí? Ahora, cuando esa empresa ya está desarrollada, ya está consagrada, ya tiene una marca conocida, bueno, ya no podés seguir, evitar cobrar los impuestos que hay que cobrarle. Bueno, también es el caso del Mercado Libre, que Mercado Libre de alguna manera está pagando menos impuestos, a pesar de que es una empresa totalmente consagrada, que ya tocó la cima. ¿Sí? Entonces, a mí me parece bien que haya una revisión del tema de los impuestos, pero no bajo la óptica libertaria de que los impuestos son un robo, que eso es una visión ideológica y contraria a las Escrituras, contraria a la doctrina social de la Iglesia. A mí me parece bien que se revisen los impuestos de otra manera, que se vean si son equitativos o no. O sea, no puede ser que una empresa que están recién haciendo pague porcentualmente lo mismo que una empresa ya consagrada. No puede ser. Y tampoco puede ser que los impuestos se dediquen a actividades ilícitas. Por eso es fundamental, desde el catolicismo argentino, también desde el catolicismo uruguayo, avanzar en estrategias que permitan la derogación del aborto, ¿sí? Porque es inconcebible que nuestros impuestos vayan financiados a la matanza de inocentes. Pero una cosa es criticar que los impuestos se destinen a actividades ilícitas y otra cosa es decir, esos impuestos son conceptualmente un robo. Eso es lo que dice el libertario, eso es lo que dice
Milei, y eso es un error. Y contra ese error hay que resistir. Porque además con los impuestos, el mileísmo siempre plantea el peor caso posible. Es decir, agarra el tema de los impuestos y te plantea el mejor Estado liberal teórico contra el peor Estado, por decirlo así, el Estado de doctrina social de la Iglesia posible. ¿Sí? Y claro, si vos agarrás el mejor caso teórico liberal contra el peor Estado posible, y la comparación es obvia. Pero ven que eso es una habilidad retórica, no es un despliegue honesto de la cuestión. Entonces, cuando vos recortás los impuestos, tenés que tener en cuenta que está bien que recortes impuestos, ¿sí? Que sean excesivos, pero con esos impuestos vas a pagar. ¿Qué vas a pagar? El mileísmo te dice, no, vas a pagar la coima, el soborno, ¿no? Y además todo ampuloso, porque ahí en ese momento ellos no buscan dialogar e intelectuar, lo que buscan es presionar, que vos, que del otro lado digas, uy, si yo acepto esto, entonces voy a estar del lado de los corruptos. Hay como una suerte de chantaje moral muy, muy sutil. Pero no hay que olvidar que con los impuestos, por ejemplo, vos financiás el hospital público. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Garrahan, que es un hospital pediátrico de primer nivel regional, donde se salvan la vida de niños, de infantes, recién nacidos de pocos meses. También pagás el salario de los policías, el salario de la gendarmería, el salario de las Fuerzas Armadas, los jueces, los empleados judiciales, los fiscales, los defensores públicos, los maestros públicos, ¿sí? Entonces, pagás un montón de cosas con los impuestos. Reducir el pago de impuestos o el asunto de los impuestos a los impuestos nos roban, nos meten la mano en el bolsillo, es algo totalmente arbitrario, distorsiona la realidad, desfigura la política y es realmente meter no solamente ruido en la discusión política, es meter realmente veneno, es intoxicar todo para que no se entienda nada. Contra esa manipulación hay que resistir. Bueno, yo les quiero contar, querido público, la médula del mileísmo, la columna vertebral del mileísmo es confundirlo todo. Así que contra eso resistimos, Juan. Muy bueno, mira, de hecho, la gente en el chat va dejando sus comentarios. Si querés ahora, coloco uno y es una pregunta, básicamente. Ahora sí. Me parece bien, me parece bien. Interactuamos con el público, encantado. Para vos, Carlos, ¿pensás que en un principio había un interés genuino en estos grupos o siempre estuvieron al servicio del interés foráneo? Me gusta la pregunta porque lo que hace es distinguir el principio y el final o el medio. No sé a quién se refiere con estos grupos. En los grupos, si la pregunta es por los grupos que forman parte de la nueva derecha, en muchas de esas personas hay buena voluntad, en Argentina, en Uruguay seguramente también, y en buenas partes del mundo. Feminismo y que no han sido formados adecuadamente. Entonces no saben que hay una política católica, que hay un deber temporal católico. O quizás lo saben en el plano teórico, pero no ven medios concretos. Carlos, ¿podrías repetir lo que dijiste unos segundos atrás porque se te cortó? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vuelvo a la pregunta. Como en todos los lugares hay personas con un interés genuino, ¿sí? Que no quieren hacer el mal, que están hartos del feminismo, de la nueva izquierda, del aborto, de la Agenda 2030, etc. Y muchos de esos son católicos, muchos son cristianos, digamos, evangélicos, protestantes, y en esto hay muchísima gente de buena voluntad. A veces hay falta de experiencia, a veces hay desesperación política, a veces hay hartazgo de decir, no soporto más el progresismo y agarro lo primero que aparece, ¿sí? Esto fue visto en la psicología de masas, esto fue estudiado. Es decir, cuando
los grupos o los llamados think tank, los tanques de pensamiento liberales, ven esto, dicen, vamos a ofrecerle a un muerto de hambre nuestra comida, la va a tomar porque está de rodillas. Entonces, ¿qué pasó? Una gran parte de los católicos o cristianos que no tenían formación, que estaban desesperados o que eran ingenuos o que tenían falta de experiencia, toman este contenido. Asumen que en Argentina es Milei, en España es Vox, en Estados Unidos es Trump. Es decir, esta es una estrategia geopolítica global. No es una cuestión solamente de Argentina ni de Uruguay. No es regional de América del Sur. Es una geopolítica global. Bien. Ahora, cuando usted, Meloni, a su manera, en Italia, bien. Entonces, cuando ustedes ven toda esta articulación, acá hay gente muy arriba que usa a la gente que está muy abajo. Es decir, te dicen que no están a favor de intereses foráneos, pero en el fondo operan y actúan para intereses foráneos. ¿Qué importa la palabra si la conducta va para otro lado? Te pongo un ejemplo. En Argentina, Milei, desde antes de ser consagrado presidente, y uso la palabra consagrado en sentido estricto, porque para muchos el pueblo, el demos, es como una divinidad. Milei repitió muchas veces que sus aliados eran Estados Unidos e Israel. Y la verdad es que la gente lo tomó como algo más, y no es así. Porque cuando vos te planteás como aliado de potencias mucho más grandes que vos, una de ellas que usurpa el 25% de tu territorio, me refiero a Malvinas y la plataforma marítima, ¿no? Es el 25% del territorio argentino. Cuando vos te planteas ser aliado de una potencia que te está usurpando, no estás siendo aliado, estás siendo genuflexo y subordinado. Porque vos no podés entablar una relación de igual a igual con alguien que tiene ocupada el 25% de tu casa. Es así de simple. Es así de simple. Y esto también se vio en que todas las medidas políticas que hace Milei son en línea con los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Por ejemplo, Diana Mondino, que fue canciller de Milei, votó en una ocasión contra el embargo económico a Cuba. Y por ese motivo, como trascendió en los medios, Milei la desvinculó. Es decir, Argentina no puede votar desalineada a Estados Unidos. Mondino votó desalineado, afuera Mondino. Salió en todos los medios, no estoy diciendo algo escondido, que no sé qué, que tengo una cámara oculta, tengo un video de WhatsApp que nadie tiene. Salió en todos los medios. ¿Sí? Entonces, realmente hay intereses extranjeros en Argentina. ¿Cuáles son esos intereses? El interés es que Argentina se convierta en un país desindustrializado. Desindustrializado. Es decir, que seamos un mero reservorio de materia prima para que, al igual que en el siglo XIX, vendamos toneladas de lana a otras potencias. Por ejemplo, como pasaba en el siglo XIX, vendíamos la lana a los ingleses tomaban la lana, todas las toneladas de lana de nuestra producción ganadera, procesaban esa lana en sus fábricas, armaban la ropa y luego venían en barcos y nos vendían esa ropa con la lana argentina, mucho más caro, obviamente, porque había un valor agregado. Eso es lo que quieren hacer. Pero ya no con la lana, sino con el litio o con otros recursos. Por eso, fíjate, Juan, lo visionario que fue Manuel Belgrano. Nosotros, Juan, argentinos y uruguayos, estamos atados en una historia común de la emancipación y tenemos un gran respeto por Artigas. A mí me encanta Artigas. Artigas fue uno de los caudillos de la emancipación iberoamericana. Belgrano, que fue otra pieza fundamental, decía, no vendamos cuero, vendamos zapatos. Lo decía a fines del 18, Juan.
no vendamos cuero, vendamos zapatos, es decir, no vendamos la materia prima sin valor agregado. Procesemos la materia prima, inyectémosle valor agregado, inyectémosle horas de trabajo, fuerza, inteligencia. Luego eso, en vez de vender la materia prima como imbéciles, vendamos miles y miles de zapatos mucho más caros. Ahora alguien puede decir, bueno, pero yo no tengo la industria por ahora. Bueno, entonces, ¿qué podés hacer? Vos podés, como en los autos, una parte de la industria que sea argentina y una parte que sea extranjera. Y con el paso del tiempo haces una transferencia de tecnología y hoy tenés 50% de producto de industria argentina, el auto, el 50% extranjero, y el año que viene será 60 argentino, y el año que viene 70, y ahí irás hasta que un momento llegues a la plena autonomía. Pero para eso tenés que tener una visión estratégica nacional. No, no tener un presidente que simplemente quiere ser y que se gloría en ser una persona que se arrastra bajo intereses extranjeros. Porque también esto de el anarcocapitalismo de Milei, el Estado es el enemigo. Sin embargo, Milei alaba el Estado de Israel, alaba a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No te gusta el Estado o no te gusta el Estado soberano argentino y querés un Estado argentino como una especie de muñeco espantapájaros, un Estado fofo que no puede hacer nada? Por otro lado, mirá, Juan, y con esto te quiero dejar la palabra para interactuar con vos o con las personas del chat. Se dice mucho esto de que Milei está destruyendo el Estado. En parte es cierto, Milei está haciendo todo lo posible para desarticular el Estado en favor de los débiles. A la par que desinfla el Estado en favor de los débiles, o sea, perjudicando a los débiles, hipertrofia el Estado represivo. Porque si vos vas a las marchas de los miércoles, hay un Estado, hay una coordinación de fuerzas para reprimir jubilados, para reprimir, para mantener cierta seguridad, ¿sí? Es decir, no es que Milei está desabasteciendo todo el Estado. Desabastece por acá, hipertrofia por allá. Desabastece por acá, interviene por allá. Y no solo interviene con seguridad y justicia, Juan, interviene también en economía. Y vaya que interviene en economía. El Estado argentino, esto les pido que a los amigos de otros países, porque a veces no les llega la información y le venden pescado podrido. El Estado argentino está interviniendo, subiendo la tasa de interés a los bancos para que los bancos se vayan a los pesos y no vayan a comprar dólares. Y los mismos liberales, economistas, le dicen, hey, vos que te abanderás con el liberalismo, estás interviniendo el mercado. Vos, Milei. ¿Por qué interviene el mercado? Para que los pesos no se vayan al dólar y al irse al dólar no haya un aumento del dólar y por lo tanto más inflación. ¿Te das cuenta que todo lo que nos están diciendo es mentira, Juan? No, sí, muy interesante ahora esto que mencionaste, el tema de la deuda. Tengo entendido que hace poco el gobierno argentino volvió a tomar más deuda, con la típica excusa, ¿no? Bueno, se toma deuda para poder recuperarse o sanar a futuro, ¿no? Que al final es la base del sistema económico actual, ¿no? La deuda, las deudas impagables al final. Yo ahora te quería preguntar sobre el tema del eslogan nuevamente, porque vos sos del nacionalismo católico, ¿no? Y hay algo muy interesante que me llama mucho la atención, es como estos sujetos de la nueva derecha evitan usar la palabra nacionalismo, ¿no? Hay muchas personas que hoy en día confunden la palabra nacionalista y patriota. ¿Qué nos podría decir sobre este miedo o este desuso que hacen del nacionalismo esta nueva derecha, ¿no? Porque el nacionalismo justamente, las personas de hoy en día, cuando piensan en nacionalismo, piensan en el nacionalismo del siglo XX, por ejemplo. ¿Vos qué tenés para decir sobre esta diferencia entre patriota y nacionalista? Que me considero ambas. Es más, autores nacionalistas católicos definen al nacionalismo como el patriotismo esclarecido. Me parece una definición interesante. Es decir, está el patriota y el patriota esclarecido. Cuando el patriota está esclarecido, es nacionalista. Cuando no está esclarecido, es patriota. Patriota es el que ama a su patria, a la tierra que nació y quiere lo mejor para los demás. Pero hay mucha gente buena que quiere lo mejor para los demás,
pero no está esclarecida. Conozco muchísimos. Es más, muchos de esos fueron engañados por la propaganda de Milei. Los conozco. Un tambero, un abogado, una señora, una prima, Urralde, por un ejemplo, amigo. ¿no? ¿Cómo? Cristian Rodrigo Urralde, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo católico que votó a Milei Ahí, abiertamente. bueno, ahí podemos poner un ejemplo. Una persona que militó conmigo, que hemos estado muy cerca y que ha tenido varios vaivenes. Primero cuestionando mi trabajo, luego llamando y pidiendo el voto a Milei, luego apoyando a Milei, luego apoyándolo críticamente y ahora retirando su apoyo a Milei. Es decir, en el análisis del trabajo político y del recorrido político de Cristian Rodrigo Iturralde no es el objeto de esta charla, pero se puede resumir un poco lo que te acabo de decir. Es decir, el primero, nosotros hemos militado juntos, pero mano a mano, estar juntos en marchas, en charlas, en conferencias, trabajar juntos muchísimo. Luego tomamos caminos diferentes, ¿sí? Pero lo puedo resumir así. El primero se suma a la articulación de la nueva derecha, luego él cuestiona mi trabajo, luego él milita a Milei, pide el voto por Milei y luego le apoya a Milei, luego lo apoya críticamente, cuando ya empieza a decir apoyo estas cosas y otras no, y luego se posiciona en contra, ¿sí? Y ahí el tema justamente es el tema del sionismo. No fue el único caso. También hay otros intelectuales argentinos, como por ejemplo Fernando Romero Moreno, que han dicho claramente que reconoce la equivocación, que entre la elección de Sergio Massa y Javier Milei ahora ve con claridad que los dos eran igual de indignos, que fue la postura que nosotros sostuvimos en el 2023. La sostuvimos en las PASO, la sostuvimos en la primera vuelta y la sostuvimos en el balotaje. En fin, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente, a que lo importante aquí es que de alguna manera la nueva derecha distrae, secuestra esfuerzos que podrían ir a otro lugar. Es decir, toda la gente que fue a la nueva derecha, que aplaudió, que militó, que reenvió, que apoyó eso, es gente que no apoyó o que apoyó en menor medida una opción de doctrina católica en línea con la doctrina social católica. A mí eso es personalmente Carlos, lo que me duele. Sí, Juan. Carlos, disculpe la interrupción, pero acá, por ejemplo, en el chat saltó el tema de Villarroel, una hija, bueno, de un ex militar, ¿no? De Malvinas, nacionalista católica, ¿no? Si no mal me equivoco, y que se ha relacionado justamente con Milei. Bueno, Milei también la ha rechazado en los últimos tiempos y ha habido todo un conflicto. ¿Vos qué tenés para decir sobre esto? Bueno, interesante. Primero que Victoria Villarroel, la considero un cuadro político interesantísimo, brillante, una mujer capaz, muy lúcida, excelente polemista de lo suyo. Yo la he escuchado en los temas de la defensa de las víctimas contra la subversión. Me parece una mujer inteligente, es una mujer bella, es joven, tiene muchas cualidades. Alguno ha dicho por ahí que tiene futuro pero no presente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella sigue el camino de Milei y cuando Milei fracase, porque la política económica, como dijiste, pende de un hilo por el préstamo al Fondo Monetario, es la ratificación, es la rúbrica, el sello que dice esto está mal, por eso pedimos un préstamo. Cuando caiga Milei, caerá ella. O sea, ella sigue la suerte de él. Pero hay una desinformación en decir que ella es nacionalista católica. Ella pertenece a un sector católico más bien liberal o conservador, ¿sí? Ahora, es cierto, es hija de un veterano de Malvinas, ¿sí? Y todo mi respeto, obviamente, por todos los veteranos. Lo que pasa es que en Argentina también, a veces caemos en el error de que un veterano de Malvinas significa una persona omnisciente luego en sus opciones políticas. Y no es así. El veterano de Malvinas tiene todo el respeto del mundo como luchador, como tipo que puso el pecho por la patria, pero cuando a la hora de hacer política, yo tengo toda la libertad del mundo de coincidir, y coincido con muchos, o de diferir. Y a veces difiero de algunos. Pero no es que ser veterano de Malvinas
genera en el veterano un conocimiento omnisciente, una especie de definiciones cátedra infalible sigue estando sujeto a las mismas leyes temporales que yo y tiene que estar sujeto a la evidencia empírica como yo. Todo lo que yo estoy diciendo lo puedo probar empíricamente. Y en todo caso, mis opiniones estarán validadas o más o menos respaldadas por la evidencia empírica, ¿sí? Yo por eso siempre trato de presentar la evidencia empírica, la opinión después. Y en todo caso, mi opinión es discutible y acepto discutirla. Lo llamativo es que la nueva derecha es la que no acepta. La nueva derecha ha evitado polemizar directamente con los intelectuales católicos y nacionalistas. La nueva derecha se da cuenta que no le conviene eso, un enfrentamiento abierto. ¿Qué hace? Polemiza con la izquierda, con los zurdos, con un feminista, con un comunista, el de acá, el de allá, y generalmente con personas no tan preparadas. No digo siempre, pero muchas veces con personas que dejan mucho que desear en su formación politológica. A mí me hace acordar a Rocky 3. Vos viste a Rocky 3, ¿no? Bueno, ¿te acordás que en Rocky 3, lo ponemos para la audiencia, Mickey, el coaching, de alguna manera, de Rocky, Rocky termina la película 2 venciendo a Apollo Creed en el último segundo. Y luego Mickey le pone, luego Rocky, el comienzo de la 3 es todos los enfrentamientos de Rocky donde él defiende el título. Y parece ser que Rocky había defendido el título 10 veces contra 10 oponentes distintos. Estaba en la cima de su carrera. Había derrotado al campeón mundial, Apollo Creed, y había defendido 10 veces el título. Era imbatible. Entonces, de repente, aparece Cleveland, que dice, a este yo le puedo ganar. Y Cleveland empieza a ganar espacios y se convierte en el primer retador. ¿Te acordás bien de la película? Y en un momento Cleveland lo desafía. Y Rocky, que se estaba a punto de retirar, acepta el desafío. Mickey a regañadientes le dice, no lo aceptes, no lo necesitas. Y en este momento le dice, ¿cómo que no? Si yo lo he defendido 10 veces al título. Dice, esos eran pan comido. ¿Qué había pasado? Perdón por el spoiler. Mickey había elegido cuidadosamente algunos luchadores que eran buenos, pero no excelentes. ¿Para qué? Para mantenerlo ganando a Rocky. Algo de eso se ve en muchas estrategias de la nueva derecha, que buscan enfrentamientos fáciles. El caso de Milei es tremendo. Milei tuvo 1 millón de entrevistas muy complacientes y tuvo debates políticos o intercambios mediáticos muy complacientes, donde se le dejaba hablar 4, 5, 6 minutos, él hablaba lo que quería. En Canal América, todo indica, según investigaciones periodísticas, que el dueño de Canal América o un accionista importante, Eduardo Burneckian, pagaba para que los periodistas de Canal América invitasen a Milei y él hablaba 3, 4, 5, 6 minutos. Ahí explota su popularidad. Pero no es que explota como consecuencia de el público espontáneo. Explota porque el tipo estaba ahí todos los días. Y estaba ahí porque el jefe del canal o un accionista principal así lo quiso. Los únicos 2 debates donde realmente Milei la pasa mal y muy mal son debates que él no puede controlar. Y son el debate que tiene Milei con Juan Grabois y el debate que tiene Milei con Sergio Massa. La pasa muy mal. Yo vi esos debates. Yo los analicé. Y con objetividad, porque no tengo tampoco una simpatía por Grabois o Massa. Pero con objetividad, yo te tengo, en mi opinión, política, discutible, en mi opinión, le llenaron la cara de dedos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, vos sos imbatible, pero si controlan las circunstancias en que estás debatiendo. ¿Sí? Bueno, de esto se nutre la propaganda. Por eso, la propaganda de la nueva derecha, esto dejémoslo más que claro. El éxito de Milei, de la nueva derecha, no es económico, no es político, es propagandístico. El éxito de Milei y de la nueva derecha es propagandístico. Han logrado engañar a la gente, pero no están haciendo crecer al país y no están logrando ni siquiera los consensos políticos.
Tienen el Congreso en contra, tienen la vicepresidenta en contra, los gobernadores no fueron a sacarse una foto en el pacto para el pacto de mayo este año. Tienen muchísimos problemas, tienen la demanda de Libra en contra, tienen procesos judiciales activados en Estados Unidos en contra. O sea, realmente tienen, como diría un amigo, le mandamos saludos a nuestro amigo Fausto, están detonados. Están detonados, es así. Juan. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios que lanzaste. Me cae de risa algunos comentarios que estaba leyendo acá. Y nada, gracioso también el ejemplo de Rocky. Bueno, por ejemplo, ahí discrepo quizás contigo en el tema del debate. Creo que la manera de hablar quizás de Milei se puso por encima de Massa en algunos momentos. Yo lo vi con amigos en el directo cuando estaba transmitiéndose por YouTube en varios canales. Yo creo que ahí Milei creo que fue un poco superior o más superior que Massa. Pero está. Ahora yo te quería preguntar un tema que veo mucho que se suele repetir como eslogan, que es la calidad de revolucionaria, ¿no? Que supuestamente tendría esta nueva derecha o liberalismo a nivel mundial. Porque cuando uno ve, por ejemplo, cuando ganó Milei, los programas en Estados Unidos, en Europa, saliendo a hablar bien de Milei, o un entrevistador en un programa de Estados Unidos decía, I love you, Milei, ¿viste? Te amo, Milei, lo amo. Tucker Carlson. No, era otro. No me acuerdo el nombre, pero está. En definitiva, ¿no? ¿Se puede considerar al liberalismo como algo verdaderamente revolucionario hoy en día? Cuando vemos, por ejemplo, que organizaciones como la Fundación Atlas han financiado, ¿no? a varias figuras, ¿no? de este liberalismo a nivel internacional. O vemos cómo Milei se reunió, por ejemplo, con Javad Lubavitch, ¿no? cuando ganó y fue hasta Nueva York a reunirse con la comunidad judía ahí, que creo que en Nueva York es la comunidad judía más grande, ¿no? En América. Es interesante tu pregunta. Yo en principio, mientras el presidente se reúna con cualquier comunidad en un acuerdo que beneficie a la Argentina, yo estoy de acuerdo. Es decir, un presidente tiene que tener cierta diplomacia de decir, me reúno con brasileños, con uruguayos, con peruanos, con chilenos, con estadounidenses, con españoles, con portugueses, siempre en pro del interés nacional. O sea, no es lo decisivo la nacionalidad o la raza de la persona con la que te juntás, sino que lo que decisivo es el acuerdo que haces y en qué medida beneficia a tu país. Y un buen acuerdo es un acuerdo que beneficia a las dos partes. El problema de aquí es que la geopolítica argentina de Milei está diseñada para beneficiar al extranjero. Y el beneficio para Argentina, si viene, viene, y si no viene, no viene, y no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, se estudió mucho la ley, el famoso RIGI, ¿sí? Hay facilidades impositivas a las empresas extranjeras que traigan dinero que son excesivas, pero incluso así no han venido en la cantidad que se esperaba, porque el país no es rentable. Y aquí es donde hago una llamada a la cuestión económica. Aquí lo que falta es entender que los recursos principales de una nación no pueden estar librados a la oferta y la demanda. No puede ser que la energía, la electricidad, el agua, la nafta, el gas, el aluminio, el acero, que digan, no, aumenten lo que quieren. No. El gran problema es que no pueden aumentar esos recursos, porque esos recursos atraviesan toda la economía. Por ejemplo, vamos a empezar por un caso muy, muy sencillo, la nafta, ¿sí? En nombre de la sacrosanta libertad de mercado le damos a las empresas petroleras la posibilidad de aumentar el barril de nafta, el litro de nafta, todo lo que ellos quieran, ¿sí? Y si vamos a las noticias, la nafta viene aumentando de manera consistente, 3%, 4%, 2%, 5%, 6%. Y entonces un liberal se mira orgulloso, qué lindo la libertad de mercado, qué hermoso. No es así.
No es así. Porque cuando vos aumentás la nafta, aumentás la logística de todo lo que trabaja con nafta. Entonces, la papa que llega a la verdulería a la que le compras paga más ese litro de nafta y por lo tanto esa papa, ese kilo de papa, si te lo trae de 400 kilómetros o de 800 kilómetros, ese viaje de 800 kilómetros vale más en nafta y por lo tanto el empresario que financia ese viaje tiene que pagar más por ese viaje y por lo tanto para no perder tiene que subir el precio del kilo de papa o vender más cantidad y a veces no puede vender más cantidad. Por lo tanto, tiene que subir el precio, te lo traslada a vos. Y cuando lo traslada a vos, sube el precio de la papa, te quejas y sube la inflación. Y sube la inflación. Por lo tanto, miren la mentira de Milei, del mileísmo. El mileísmo te dice que la inflación es una consecuencia directa de la emisión monetaria y que la emisión monetaria explica absolutamente la inflación. Y nunca considera que también el aumento de la nafta también explica la inflación. También explica la inflación. Nunca explica eso el mileísmo. Al mileísmo no le interesa que las empresas de nafta tengan valores razonables para reactivar la economía, porque cuando hay valores razonables en la nafta, vos haces más viajes, viajas a ver a tu, no sé, a tu hermano, a tu cuñado, al padrino de tu hija, te vas a Corrientes, haces un regalo, ¿sí? Viajás. ¿Qué significa eso? Lo que haces es reactivar la economía. La nafta no puede estar librada a la oferta y la demanda. Bien, eso es lo que está pasando acá. Entonces aquí nos dicen con la excusa de, no, que esté librado el precio internacional, dolaricemos las tarifas. No, no hay que dolarizar las tarifas. Hay que poner una tarifa lógica donde la empresa petrolera se lleve la suya, que no se preocupen que nunca les va a faltar, pero donde eso permite una reactivación de la economía razonable. ¿Sí? Y así como sube el precio de la papa, sube el precio de la calabaza, el precio del electrodoméstico, el precio de todos los materiales, los productos que se trasladan por logística, de la leche, del tomate, de todo. Entonces, ¿cómo es posible que los libertarios vean con claridad que cuanto más le saca el Estado, menos tienen ellos, y eso están muy lúcidos, pero no ven con la misma claridad que cuanto más le saca la empresa petrolera, menos tienen ellos? O sea, los recursos estratégicos no pueden estar librados en las manos de pocos que se aprovechan de eso, lo suben y perjudican al resto. Eso lesiona el bien común. Eso lesiona el bien común. Bien, eso es mi ley. Entonces, el que crea que esto es una defensa del progresismo no entendió nada. No estoy defendiendo el Estado comunista, el estatismo. Estoy defendiendo un Estado soberano, nacionalista, donde los recursos se utilicen en pro de su propio pueblo. El Estado argentino de Argentina, el Estado uruguayo de Uruguay. Por otro lado, la energía lo mismo. La energía no tiene que estar el costo arriba de todo, el valor de la energía arriba de todo. Argentina, por ejemplo, tiene ríos. Entonces, nosotros a través de los ríos podemos generar una gran cantidad de energía, almacenarla y tenemos una energía extra natural. Uruguay no tiene esos ríos. Entonces es lógico que en Uruguay esa energía no tenga el mismo costo que en Argentina. Uruguay y Argentina no tienen por qué tener la misma tarifa de energía. Y por otro lado, nosotros tenemos que acomodar los valores de la energía a los costos de producción y generación de energía. No al costo del mercado. Porque todos los procesos industriales requieren energía. Por lo tanto, si el valor de la energía sube, el costo de los procesos industriales aumenta y el costo final del producto es mayor. Le voy a poner un ejemplo muy, muy simple. La leche. Vos tenés el proceso de pasteurización. ¿Bien? ¿Cuál es el proceso de pasteurización? El proceso de pasteurización consiste en subir la temperatura de la leche, quemás ahí todos los microbios, luego bajar la temperatura de la leche y luego la leche pasa por el proceso hasta la circulación, la venta en el sachet ¿sí? Perfecto. Bien,
Ese proceso es más caro o es más barato en función del costo de la energía. Si vos subís el costo de la energía, sube el costo del proceso de pasteurización y por lo tanto le trasladás al comprador ese costo, ¿sí? Lo mismo pasa con la energía, no sé, si estamos en una panadería, los que producen sus propias empanadas, eso también genera energía, ¿sí? Lo mismo pasa con el gas. ¿Cómo vas a cobrar el gas cualquier valor? ¿Qué? Entonces, ¿qué? Hay una ola de frío y yo te pongo el gas carísimo y vos tenés la única alternativa es o pagás el gas carísimo o te morís de frío. Es una barbaridad. Bien, en la filosofía libertaria, todos los bienes y todos los recursos, aunque sean estratégicos, todos son recursos que están librados a la oferta y la demanda. Por eso el libertarianismo es una doctrina economicista, utilitarista, repugnante, que en su mayor ideólogo, Rothbard, llega a la idea, como bien dijo Bruno Acosta Pastore en el intercambio que tuvo con Nicolás Quintana, Rothbard llegó a decir que debemos no estar obligados a nada. Incluso dice que si yo dejo morir de hambre a mi hijo, está bien, porque no tengo ningún vínculo con él. Y Bruno ponía el ejemplo del esposo que ya no tengo ningún vínculo con mi familia y me voy. Eso es una barbaridad. Pero para Rothbard, el ideólogo estrella de Milei, eso es el modo de vida. Bien, que entienda la gente, eso es lo que yo quiero, que la gente entienda que le están engañando. El mileísmo es una estafa. El mileísmo es una mentira moral, ideológica y un gran fraude. Lo estamos padeciendo en Argentina. Bueno, buenísimo. Yo quería tocar ahora dos temas, similar a la pregunta anterior sobre el tema de la convivencia. Y además me gustaría tocar contigo otro tema que, bueno, ya lo hemos mencionado bastante, ¿no? Pero quiero que se haga hincapié porque me parece muy interesante y me parece también, de lo más polémico que se puede hablar. Acá voy a poner un comentario en pantalla que justamente habla sobre esto. La nueva derecha, la única nación que tiene es Israel. Mis preguntas son las siguientes. ¿Por qué esta relación tan profunda entre los sionistas y la nueva derecha? Y una pregunta, un poco fuera del tema es el tema de los paleolibertarios. O sea, vos como nacionalista católico podrías, por ejemplo, aliarte, ¿no?, con un paleolibertario conservador. Esas dos preguntas, básicamente. Bueno, primero esa pregunta la tienen que responder ellos. ¿Sí? Ahora, hay personas en la nueva derecha que no apoyarían esa visión de idolatría o de subordinación de los intereses argentinos a Israel. ¿Sí? Hemos mencionado a dos hace un rato, a Rodrigo Iturralde, porque Rodrigo es el apellido, no es el nombre, a Rodrigo Iturralde y a Romero Moreno. Ellos no apoyarían eso. El problema es que Rodrigo Iturralde y Fernanda Romero Moreno no cortan el bacalao, no son las balas trazadoras del movimiento de la nueva derecha, son un espacio, un 5, un 10%. Los que cortan el bacalao de la nueva derecha son Agustín Laje y Nicolás Márquez, sobre todo Agustín Laje. Y los que cortan el bacalao de la nueva derecha son los que tienen una subordinación con Israel. Entonces, que vos me digas, sí, pero hay un 2% de gente que no, bueno, pero el 98, el 95, el 90% va para ahí. Y como diría Jordán Bruno Oyenta, una cosa es lo principal que hay en ella, ¿sí? Los que dentro de la nueva derecha cuestionan la subordinación argentina a Israel están en los márgenes. El grueso, el churrasco, ¿no?, el plato principal es otro. Y vos me decís, no, bueno, pero mirá, hay una entradita. Sí, sos una entradita. Por eso no hay que aliarse con ellos. Porque ellos te llevan, terminás siendo el furgón de cola de ellos. Esto también es evidente en la política. O sea, en la política el más fuerte condiciona al más débil. Vamos a ponerlo así. Si Luxemburgo entabla alianza con la Unión, con Rusia de Vladimir Putin, ¿quién va a condicionar a quién?
¿Ustedes piensan que Luxemburgo va a poder condicionar a Putin? O más bien lo lógico es que Putin condiciona a Luxemburgo. Es obvio. Pero eso es entender la geopolítica, pero es el ABC. Entonces, que vos te alíes con alguien que es mucho más poderoso que vos, no está mal necesariamente. Lo que vos tenés que entender es que vas a tener que ir a la saga del más poderoso. Ahora, que vos creas que siendo de alguna manera el 10% o el 5% vas a condicionar al 90%, es una locura. Es falta de realismo. Pero además es falta de realismo en mi doctrina y en cualquier otra doctrina. Es obvio. Ahora, que alguien se quiere engañar y decir, no, yo no me voy a dejar condicionar, o yo voy a hacerle la guerra por adentro y yo siendo el 5% voy a ganar la pulseada al 95%, bueno, allá vos. Por eso digo que también hubo mucha ingenuidad, hubo desesperación política, hubo falta de experiencia, falta de realismo. Pero también hubo oportunismo. Hubo algunos que no es que se metieron en la nueva derecha creyendo que iban a poder convencerlos a todos, sino que se metieron para aprovechar. Porque acá hay otro fenómeno que se entrecruza con el político. Cuando empiezan a ver las personas que la nueva derecha en el año 2016-17 genera muchas visualizaciones en YouTube, muchas visualizaciones son mucho dinero. Y entonces muchos dicen, che, acá está la carta ganadora, acá está el caballo del comisario, vamos para allá. Vamos para allá. Y entonces, cuando vos tenés que ganar dinero, no podés entrevistar a Agustín Laje, a Nicolás Marque, a Javier Milei y plantearle tus diferencias y discutir con ellos, porque si no, ellos no te vuelven a dar la entrevista. Vos me dirás, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo afuera de la kermés de la nueva derecha? Bueno, viejo, ¿qué querés que te diga? Hay dos caminos. De un lado está seguir y buscar la verdad y la doctrina y el bien común de tu país y el interés nacional, y del otro lado está, a veces, hacerte el tonto, disfrazar, disimular, ir a los puntos que tenés en común con ellos para no chocar con ellos, porque también vos en tu mente haces el cálculo de decir, che, si yo choco con ellos, no me van a volver a entrevistar, pierdo visualizaciones. Si quiero más dinero, necesito a esta gente entrevistarla. Pero esto no es solamente una hipótesis mía que se me ocurrió a mí. A mí me lo dijo. A mí me lo dijeron. Un tipo concretamente me dijo a mí, me dijo, yo no puedo, te voy a contar el caso sin dar el nombre. Un muchacho me dijo, yo iba a armar un curso de católicos sobre temas sociales y políticos. Y uno de ellos iba a atacar a Agustín Laje. Y me dijo, yo no puedo atacarlo a Agustín Laje porque atacaría mi propia fuente de ingresos. Así me lo dijo. Me lo dijo a mí. No es que a mí se me ocurrió, no es que soy mal pensado, no es que yo a mí sospecha, el pecado de sospecha, o creo que conozco los corazones. Me lo dijo él. Me lo dijo él. Entonces en ese momento uno dice, bueno, está claro por dónde van los tiros. ¿Qué pasa? Hay gente oportunista, hay gente confundida y hay gente que sabe lo que hace. Hay gente que sabe lo que hace. Por eso, a tu pregunta del paleo libertario y todo, pasa lo mismo. La respuesta es la misma de siempre. Ellos quieren venir a nosotros, magnífico. Esta es la doctrina, esta es la conducción, esto es lo que hay que hacer. Ahora, ¿nosotros ir a ellos? ¿Nosotros ir a la saga de ellos? No. Mira, vos me lo vas a entender porque a los uruguayos les gusta tanto como nosotros. Yo no voy a calentar la pava para que se tome el mate el enemigo. ¿Sí? Eso es el problema con los católicos y cristianos evangélicos, que calentaron la pava y los que se tomaron el mate no fueron ellos. Fueron los anglosionistas, los libertarios, los liberales, los economicistas. Mirá, viste que te venden el tema de no, hay que achicar el Estado. Bueno, yo te voy a contar en Argentina qué significó achicar el Estado. Porque vos decís, mirá, en Argentina se desfinanció el aborto. Es cierto, algunos abortos se desfinanciaron,
Pero también se desfinanció el Hospital Pediátrico Garrahan. También se desfinanciaron las jubilaciones. También se desfinanciaron los subsidios para discapacitados. También se desfinanció la obra pública. Entonces, Milei había prometido que el ajuste no iba a caer sobre la gente de bien. Y el ajuste destruyó a la gente de bien. Los destruyó. Yo te voy a hacer una pregunta, ahora que me sale el tema del Estado. Si es que realmente, por ejemplo, el Estado en Argentina es realmente gigantesco, si realmente el Estado en los últimos años ha hecho realmente cosas, ¿no? Por la nación argentina, o es un Estado fantasma. La pregunta está mal planteada, respetuosamente lo digo, porque parte de premisas libertarias. No se trata de más grande, más chico el Estado, ¿sí? Se trata, como también lo explicó Bruno Acosta en su intercambio con Nicolás Quintana, de un Estado que respete a los grupos privados, dejando que los grupos privados puedan hacer sus funciones cuando sean capaces por sí mismos, e interviniendo si los grupos privados no pueden por sí mismos. Vamos a ponerlo con un ejemplo paterno. Yo tengo hijos. Si yo, como padre, avanzo y cuando mis hijos ya pueden ponerse la zapatilla o atarse los cordones, yo les ato las zapatillas a ellos y les pongo los zapatos, las zapatillas, y lo hago por ellos, cuando ellos pueden hacerlo, no los estoy malcriando, porque es un esfuerzo que ellos pueden hacer, lo estoy haciendo por ellos. Ahora, si ellos no pueden, ahí sí tengo que actuar. Ese es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no es solo que el Estado no avance cuando no debe, es también que el Estado intervenga cuando debe. Porque los católicos liberales entienden mal este principio y siempre te lo explican como es el Estado que no avanza cuando no debe. Ok, es eso, pero eso es la mitad. No avanza cuando no debe y avanza cuando debe. Es doble el principio de subsidiariedad. No es solamente en sentido negativo, tiene una dimensión activa el principio de subsidiariedad. Ahora, también, ¿qué pasa, Juan? Ha habido una propaganda muy fina. Va a llevar muchos años desmantelar esto. La gente está confundida. A la gente le vendieron esto. Le vendieron un Milei pro vida. Milei no es pro vida. Milei es pro natalicio. Porque una vez que en Milei, que el bebé nace, a Milei ya no le importa si ese bebé nace en una familia pobre, en un lugar sin cloacas, si se infecta. Ya está. Nació. Nosotros somos pro vida. Nos interesa la familia, el bebé, por supuesto. Estamos totalmente en contra del aborto. También nos interesa que ese bebé surja en condiciones económicas, sociales, domésticas. No puede la gente vivir en un techo de chapa, ¿sí? No. Un Estado tiene que procurar robustecer la clase media, engrosar la clase media, no fomentar una asimetría y desigualdad injusta. ¿Sí? ¿Qué me querés Acá preguntar? justamente, perdón el paréntesis, justamente estos comentarios que has dicho, me hacen poner este comentario que dejaron en el chat. Agustín Laje militó a Milei para quitar el aborto, y el aborto sigue estando legal. ¿Qué pasó? Agustín Laje ha dicho, por ejemplo, en un programa de televisión, creo recordar, que el aborto no se eliminará en la Argentina por una cuestión matemática, lo justificaba de esta forma. Con respecto al aborto, vos como católico, ¿pensás que realmente se va a llegar a abolir nuevamente el aborto? ¿Se va a eliminar nuevamente de la Argentina? ¿O esto va a quedar así? Que los liberales no van a hacer nada en realidad. Mirá, vamos a los hechos, ¿sí? Los hechos son los hechos. Primero, ¿Milei prometió la derogación del aborto? Sí. Milei se vendió entre católicos como la única opción política, partidocrática, capaz de derogar el aborto, sí. Así lo vendió Agustín Laje, así lo vendió Pablo Muñoz Iturrieta, así lo vendió Nicolás Márquez, así lo vendió el padre Javier Olivera Rabasi. Así fue. Bien. Una vez que llega Milei al poder,
a los pocos meses hay una diputada que intenta meter el proyecto de derogación del aborto. En menos de 24 horas, ese proyecto cae y el mismo vocero dice, Manuel Adorni, la derogación del aborto no forma parte de la agenda del presidente. ¿Sí? Te estoy buscando el artículo para que lo busquemos acá. ¿Sí? Bien. Y meses después, en mayo de 2024, ¿qué pasó? Que entrevistado por una periodista de Estado en inglés, ya no el vocero, el que dice la derogación del aborto no formó parte de las promesas de campaña. Me gustaría poder mostrar, ¿sí? ¿Vos me podés dejar compartir pantalla? Pasame si querés el link y yo comparto pantalla a través de acá de la pestaña mía. Dale. Yo te parto, mira. Así, lo paso ahí. Y se lo pasamos a la gente, ¿qué te parece? Se lo paso ahí en el chat. Mira, te pido que entres, compartí pantalla y anda. Vas a ver que le ves la cara de él. Les cuento en qué contexto lo dijo. Se había derogado el fallo Roe versus Wade y él mirando la cámara dice claramente esta promesa. ¿Sí? Mirá, por favor, un poquito más abajo. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Mirá, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Un poquito más. Ahí está, esa. Esa es arriba. La que está ahí con saco y corbata. Ahí, mirá, compartí que la gente escuche. Hola, hoy estamos frente a un día histórico. ¿Se escucha la voz de Milei? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto y que señaló que no es un derecho constitucional el derecho al aborto. ¿Saben por qué? Porque el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, un asesinato calificado por el diferencial de fuerzas. Afortunadamente volvió a ganar la vida. Sigamos el ejemplo en Argentina. Y yo, Javier Gerardo Milei, me comprometo a que si soy presidente voy a avanzar para terminar con esa aberración del aborto. Gracias. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Y viva la vida! Creo que es claro, ¿no? ¿O tengo que explicarlo más? Bueno, ahora mirá, por ejemplo, arriba de todo, la entrevista de la chica que está vestida de azul con un saco negro. But I'd like to move on to a different pledge that you made during your campaign. Will you appeal abortion rights that have been recently gained in Argentina? Eso no fue parte de las promesas de campaña, aun cuando yo tengo una posición clara pro vida, pero no fue una promesa de campaña. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. Digo, a pesar de que yo tenga una posición marcada pro vida, pero no es parte de la agenda. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso y además hago lo que dije que iba a hacer, porque nadie se sorprende de las cosas que estoy haciendo, porque son las cosas que dije que iba a hacer. Si yo dije que iba a aplicar la motosierra y de los 15 puntos de déficit fiscal ya bajé 13, vaya que hay motosierra. El problema es que muchos dijeron que no lo podía hacer, que era imposible, y nosotros estamos haciendo posible lo que ellos decían imposible. I want to turn now to... Entonces, fíjate esto. A él le saca el tema del aborto, él responde y cambia de tema porque era un tema donde estaba complicado. Cuando la gente le dice no vas a poder hacerlo, no era no lo vas a poder hacer, es no lo vas a poder hacer cerrando los números con la gente adentro. Claro, si vos cerrás los números y dejás la fuente afuera, sí lo podés hacer. El gran problema de la motosierra o del déficit fiscal no es que él no lo pueda hacer, sino que no lo puede hacer sin lastimar intereses legítimos. Los números tienen que cerrar con la gente adentro.
Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, en cuanto al tema de la derogación del aborto, primero viste que él lo prometió, después viste que él lo negó, lo negó el vocero, lo negó él. Y luego, después se nos vende esto de que no, ahora no se puede, porque tenemos una sola bala, ¿no? Se nos mete esa idea de si intentamos ahora y fallamos, después el aborto va a quedar legalizado toda la vida, ¿no? Yo les quiero contar algo. El gobierno, el argumento sería, yo no me puedo arriesgar a esta lucha sin estar seguro de ganar. Ahora, el gobierno se arriesgó a muchas luchas sin estar seguro de ganar. El gobierno se está peleando con todo el mundo para lograr el supuesto superávit fiscal. El gobierno se está peleando con las provincias a muerte para lograr el supuesto superávit fiscal. Y es más, el gobierno ahora tiene en estas listas aborteros, en esta alianza política, ha hecho alianza política con aborteros, con senadores y diputados y gobernadores pro aborto, y tiene como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, agente pro aborto. Entonces, ¿cómo vas a pensar que vas a tener la libertad para derogar el aborto cuando tu gobierno mismo está lleno de aborteros? De gente que votó el aborto o que lo militó. Y te voy a decir algo más. Yo amo más la verdad que lo que odio esta mentira de Milei. Ojalá deroguen el aborto, aunque sea por cálculo político, aunque sea para darles un hueso a los sectores católicos cristianos pro vida. Ojalá, porque yo prefiero eso, que deje de morir gente, antes que este gobierno incumpla su promesa. Ahora, los hechos van en otra dirección. Está haciendo alianza con gente pro aborto. Hizo alianza con elementos del PRO que son pro aborto, con elementos de Juntos por el Cambio que son pro aborto. Tienen sus filas aborteros. Acaba de decir que no fue una promesa de campaña. Bueno, lo único que hizo sobre el tema del aborto fue de financiar algunos abortos, que como es ley se siguen haciendo, lamentablemente, porque las provincias lo financian. Hay una propuesta de derogación del aborto por parte del juez López, Alfredo López, que el mileísmo no avanzó en esa propuesta de derogación. Discúlpeme la interrupción que... No, esa es la situación. Así termina mi respuesta, Juan. Le mandamos un saludo al juez López, que tengo entendido que ahora mismo está teniendo de vuelta problemas legales, está sufriendo una persecución bastante intensa desde hace un tiempo por el tema de Israel y demás, y tal, le mandamos mucho apoyo y fuerzas, sin duda. Ahora yo voy a dejar un... Es muy bueno que hagas eso, sí. Es muy bueno que hagas eso a favor del juez López. Ahí te fui mandando distintos artículos para que los vayas poniendo en pantalla, si te parece, y que vayas poniendo el link a la gente, ¿sí? Donde ahí explicamos todo y mostramos toda la evidencia al respecto. Ahora yo te iba a poner acá un comentario del chat que me parece muy interesante, del usuario Fran Peirone, que dice lo siguiente. Juan Carlos, ¿se puede matizar sobre los tipos de apoyo que recibió Milei de parte de intelectuales católicos? ¿No sería igual el caso del apoyo que le dio FRM al que le dio, por ejemplo, Nicolás Márquez? Claro que se puede matizar. Estamos matizando, por supuesto que se puede matizar. El apoyo que le dio Fernando Romero Moreno es distinto al que le dio Márquez. Por supuesto que se puede matizar. Por supuesto. De hecho, Fernando Romero Moreno reconoció su equivocación y dijo, yo antes pensaba que el mileísmo era menos indigno que Massa. Ahora veo que son igual de indignos. Bueno, la actitud de Fernando Romero Moreno no es la misma de la de Nicolás Márquez. Nicolás Márquez se ha transformado en un aplaudidor, un arrastrado, una persona, una foca aplaudidora de cualquier cosa que haga el gobierno. Y no es el único. Quizás es el más grotesco, pero no es el único. Insultando, difamando. ¿Y qué voy a opinar del Troll Center? No, tengo mis peores calificativos. Creo que hay cobardía, creo que hay un oportunismo, creo que hay una improvisación. Creo que, además,
O sea, esta gente, en el mejor de los casos, está confundida y en el peor le gusta hacer lo que hace. Le gusta destatar, insultar, escupir, difamar. Y después decir cualquier cantidad de insultos y groserías. Yo no puedo entender cómo todavía dicen, estamos haciendo la batalla cultural. El otro día hubo una entrevista donde Milei en 70 minutos hizo unas 50 malas palabras. Entonces que después venga y diga, estamos por la batalla cultural, es repugnante. Aparte, todas sus metáforas y sus observaciones son violentas, muchas con connotaciones sexuales, ¿sí? O sea, es una persona totalmente desencajada, ¿sí? O sea, ha hecho... ¿Ustedes harían un chiste sexual en un colegio primario? Milei lo hizo, el año pasado lo hizo. Por eso que haya padres de familia que hayan votado a Milei, bueno, debería llamar la atención. Y en muchos casos es porque no tienen información. Porque yo estoy seguro que muchas de estas cosas que ustedes están escuchando no saben. No es que no están a favor o están en contra, no saben que las dijo. No saben. ¿Por qué? Porque también la propaganda es un circuito cerrado. La propaganda lo que hace es solamente contarles lo que les conviene. Milei provida, Milei anticomunista, Milei contra el cambio climático, Milei aquello, y no te cuentan lo que te estoy contando yo. Bueno, ¿por qué? Porque te están manipulando. Ahora, pasa lo de la caverna de Platón. Vos ves las sombras, creés que es la verdad. Viene un tipo y te dice, no, la verdad es otra, y te enojas con el tipo. Y de otro lado, hay gente que se va a estar enojando conmigo, que me va a insultar, que me va a atacar, que lo que sea. Bueno, uno hace su mejor esfuerzo. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante, mi estimado Juan. Pero no podemos seguir de otra manera. Vamos a resistir la manipulación de la información. Eso téngalo por seguro. Con la ayuda de Dios, obviamente. Totalmente. Acá en Uruguay, quizás la victoria del liberalismo en sí, como opina, bueno, yo lo hablaba con un compañero de Resurgir Nacional, alguien del perfil de Milei jamás va a ganar en Uruguay, por unas cuestiones, bueno, de las condiciones en el país actualmente en Uruguay, pero no veo raro tampoco que llegase a ganar el liberalismo acá en este país, cuyo estado es masón por naturaleza y origen, ¿no? Esto ya seguramente ya lo sabés vos por la historia de atrás que hay, bueno, del Uruguay, el tema de la influencia extranjera, británica, y bueno, la influencia que en definitiva tenemos como hispanoamericanos de las ideas ilustradas. Así que, en definitiva, es un campo perfecto acá para que el liberalismo pueda surgir sin mucho problema también. Y yo creo que el principal condimento que hace posible el surgimiento de un candidato al estilo Milei es lo horrible, lo repugnante del feminismo, del progresismo, de la socialdemocracia, de las propuestas de educación sexual, del aborto, del lenguaje inclusivo. Es decir, ha llegado a tal extremo eso que la gente reacciona. Pero fíjense que esto también lo decía Bruno Acosta Pastore en su intercambio con Nicolás Quintana. Nos hacen pasar de un péndulo a otro. Liberalismo, marxismo, siempre lo mismo. ¿Sí? Nunca nos dan una opción superadora, como la doctrina social de la Iglesia. Nunca nos dicen que hay que ajustar el valor de la nafta a los costos de producción, con una ganancia razonable, sin que esa ganancia signifique un impacto excesivo en la economía del país. No, te dicen, o vos subsidiás la nafta, o la nafta se va al precio que se quiere. Y en los dos casos estás atrapado en falsas disyuntivas. ¿Sí? O el Estado todo o el Estado nada. Y nunca se habla de un Estado eficiente, honesto. Fíjate, por ejemplo, el tema de la obra pública, y ya para ir terminando. Milei se la pasó diciendo que la obra pública era un foco de corrupción. ¿Sí? Ahora Milei detenta el poder del Estado y no hace obra pública. No, porque que lo haga el privado. Pero si vos sos el Estado y sos el paladín de la honestidad, ejecutar las obras públicas, auditalas y que no se gaste un peso de más. Hacer las autopistas. Cuando las autopistas no se hacen,
o las rutas, los accidentes aumentan, no es muy difícil de entender. Entonces, antes la excusa era, no, la corrupción de la obra pública. Bueno, pero si ahora manejás el Estado vos, ¿qué corrupción va a haber? Estás vos. Bien. No hay obra pública. Y si no hay obra pública, las rutas, los autopistas, las distintas ciudades no se comunican. Solamente se comunicarían aquellas en las cuales es negocio comunicarse. Eso lo que hace es, de alguna manera, dejar a la intemperie a ciudades o pueblos más pequeños donde no hay tantas transacciones económicas. El gran problema de Milei es esto se lo dijo a Milei en una entrevista a Fantino. El corazón de su ideología, que es la siguiente. Anoten, él dice, lo que el mercado no valide no tiene por qué existir. Esa es la frase, la médula del error de Milei. Es un economicista absoluto. Bien, contra eso nosotros combatimos. No desde el progresismo, sino desde el catolicismo nacionalista. Así que eso es todo, Juan. Bueno, muchísimas gracias por participar, ya vamos terminando. Muchísimas gracias a ustedes, los que están en el chat. Muy buenos comentarios, la verdad, unos más graciosos que otros y unos bastante interesantes. Damos las gracias a todos por estar presentes justo estas horas, que la verdad el tema de la entrevista salió muy espontáneo. El señor lo quería hacer ahora y yo justo tenía tiempo libre y tal. Después salió una miniatura y todo y demás. Y bueno, por el momento eso sería todo. Y muchísimas gracias por participar, Juan Carlos. La verdad fue un placer hablar con vos y sin duda quedó un directo muy interesante y enriquecedor para los uruguayos en definitiva, ¿no? Que estamos viendo el resurgimiento de estas ideologías ahora en el suelo patrio. Magnífico, Juan. Te mando un abrazo. Gracias por el espacio. Saludos a todos los que están ahí desde el público. Buenas noches.